Tenemos por delante unas semanas notables en 2 Tesalonicenses. Esto abarca desde los horrores del venidero hombre de iniquidad hasta las grandes doctrinas de la salvación, incluyendo la elección. Este es un pasaje de la Escritura que se extiende desde antes de que comenzara el tiempo hasta el final de la historia humana y el regreso de Cristo, todo en este breve capítulo. He titulado el mensaje El venidero hombre de pecado. Y básicamente, eso se debe a que el personaje principal en la parte inicial de este capítulo es identificado en el versículo 3 como el hombre de pecado o el hombre de iniquidad, también llamado el hijo de destrucción o el hijo de perdición. Este es un individuo que, según el versículo 4, se opone a Dios y se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se sienta en el templo de Dios mostrándose como si fuera Dios. También se nos dice en el versículo 8 que este inicuo será revelado, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y reducirá a la nada con la manifestación de su venida. Este viene, dice el versículo 9, conforme a la actividad de Satanás con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Y en el versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este es un personaje asombroso que conocemos como el Anticristo, la culminación de todos aquellos que odian a Dios y a Cristo, todos los falsos cristos, pseudocristos, falsos maestros, falsos profetas, todos los hipócritas mentirosos que afirman ser portavoces de Dios pero que en realidad hablan por Satanás. Todos ellos, de alguna manera, están representados en esta figura final y horrible conocida como el Anticristo final. Y aunque él es el tema de este pasaje de las Escrituras, no es un monstruo solitario. Es simplemente la culminación final de todo lo que se ha opuesto a Dios y a Cristo a lo largo de toda la historia humana. Para demostrarte esto, quiero que observes 1 Juan por un momento, capítulo 2 de 1 Juan. En 1 Juan, capítulo 2, observa el versículo 18. Juan escribe, «Hijos, ya es la última hora». En otras palabras, estamos viviendo los últimos días. Los días mesiánicos, desde que Cristo ha venido, constituyen los últimos días, la última hora. Ya es la última hora, y así como habéis oído que el Anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Luego, en el versículo 22, dice, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que hay un Anticristo final, pero mientras tanto, hay muchos anticristos, y todos están definidos como aquellos que niegan al verdadero Cristo y su relación con su Padre. En el capítulo 4 de nuevo en 1 Juan versículo 3 leemos, «Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del Anticristo, el cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo». Sí, hay una futura encarnación del Anticristo definitivo, pero mientras tanto, el espíritu del Anticristo ya está en el mundo. En la segunda carta de Juan, versículo 7, dice, «Porque muchos engañadores han salido por el mundo, los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el Anticristo. Cualquiera que niegue la persona y la obra del Señor Jesús es un Anticristo». Ese es el espíritu del Anticristo que está en el mundo, el espíritu del Anticristo. Habrá una encarnación final de esto, una especie de recopilación de todos los anticristos, falsos cristos, hipócritas, mentirosos de todas las épocas, concentrados en un solo individuo. Juan dijo a sus lectores, «Habéis oído que el Anticristo viene». Y el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, dice en el versículo 5, ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Así que Juan había informado a sus lectores acerca del Anticristo, y Pablo había hecho lo mismo incluso mientras ministraban entre esas personas. Era conocimiento común entonces, entre los creyentes del Nuevo Testamento, que el Anticristo vendría,
este hombre de pecado, este hombre de iniquidad, este hijo de perdición, este hijo de destrucción. Pero mientras tanto, el espíritu antidios, el espíritu anticristo, está plenamente operativo en el mundo. Ellos estaban conscientes de eso, y nosotros también debemos estarlo. Satanás comenzó a trabajar contra Dios cuando estaba en el cielo y todavía era un ángel. Trabajó contra Dios, inició una rebelión y se llevó a muchos ángeles con él. Se convirtieron en demonios. Literalmente vino a la tierra, trajo la rebelión aquí y provocó un encuentro con Eva y Adán que resultó en la caída de la raza humana. Este fue el primer ataque contra Dios, contra Cristo y contra el propósito divino. Y sucedió en el jardín, sumiendo a toda la raza humana en pecado, muerte y juicio eterno. En Génesis 6, Satanás intentó aún más confundir los propósitos de Dios, haciendo que los demonios cohabitaran literalmente con las personas que Dios había creado, y crearan una especie de personas poseídas por demonios que eran las peores personas en la tierra. De hecho, toda la tierra estaba corrompida, y Dios dijo que todo era maldad en todas partes, en todo momento, por todos, incluidas esas personas poseídas por demonios mencionadas en el capítulo 6. Para cuando llegamos al capítulo 8, Dios ahoga a toda la raza humana, con la excepción de Noé y su familia, porque todos estaban en plena rebelión abierta contra Dios y contra sus propósitos. Esto fue seguido más tarde, como recordarás, por un esfuerzo por destruir a todos los niños varones en Israel, como se registra en Éxodo, capítulo 1. Esto habría frustrado los propósitos de Dios al eliminar al pueblo de Israel, el pueblo judío del cual había de venir el Mesías. Más tarde, Satanás intentó romper la línea real de Cristo cuando Joram mató a todos sus hermanos. En 2 Crónicas, capítulo 21, la línea real se redujo a un hijo, y ese tuvo hijos. Luego los árabes llegaron al campamento y mataron a todos los hijos excepto a uno, el más joven, Ocosías. Y él vivió para reinar. 2 Crónicas, capítulo 22. Gobernó solo 1 año, aconsejado malvadamente por su madre vil llamada Atalía. Pero la línea mesiánica se redujo a una sola persona. Esa única persona fue gravemente herida, y la línea mesiánica pendía de un hilo. Él vivió, pero más tarde murió en una guerra con Jehú, aunque no sin antes tener hijos, nuevamente 2 Crónicas 22. Durante varios años, alrededor de 6, las esperanzas del mundo y los propósitos de Dios en el Mesías descansaron en una sola vida. Y Dios salvó esa vida. Y la línea mesiánica continuó. El libro de Esther relata cómo el pueblo de Israel fue salvado por el hecho de que un rey pagano no pudo dormir, y el complot para exterminar a los judíos y la línea de Cristo fue frustrado. También sabemos que Antíoco Epífanes trató de destruir a los judíos, aniquilando a la raza judía. Luego vino Herodes, que mató a todos los niños pequeños varones en un intento de matar a Cristo. Satanás trató de destruir a Jesús al tentarlo para que se postrara ante él. Los habitantes de Nazaret trataron de destruirlo arrojándolo por un precipicio. Incluso Pedro trató de evitar que Jesús fuera a la cruz, haciendo la obra de Satanás. Los romanos intentaron mantenerlo en la tumba. El espíritu antidios, anticristo, ha trabajado a lo largo de toda la historia humana. Ese espíritu anticristo siempre está activo, y está activo hoy en toda religión falsa y en toda negación de la persona y obra de Jesucristo, tal como se revela verdaderamente en las Escrituras. Todo es antidios, anticristo. Está diseñado para intentar destruir la obra de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios, su diseño redentor. Pero el anticristo final será la encarnación de todos estos esfuerzos en una figura, como el mundo nunca ha visto antes de ese momento. Ahora, Pablo nos lo presenta aquí. Y si miras el versículo 3 por un momento, un par de comentarios. Él es identificado como el hombre de iniquidad o el hombre de pecado, y el hijo de destrucción o el hijo de perdición. Es un blasfemo sin ley, como todos los anticristos. Vive en desafío a Dios,
desafío a Cristo, desafío a la ley divina. Es destructor de todo lo que es piadoso y de todo lo que se relaciona con la voluntad y el plan de Dios. Este es el hombre final de pecado. Este asombroso personaje, la figura terrenal final de Satanás que intenta oponerse a Cristo y blasfemar contra Dios, juega un papel crucial en los últimos días en el tiempo del regreso de nuestro Señor. Él será la culminación de todo odio hacia Dios, todo odio hacia Cristo, la culminación de todos los blasfemos, falsos profetas, falsos cristos, el hipócrita, mentiroso y engañador definitivo. Ahora, el espíritu del anticristo ha estado en el mundo, y está en el mundo ahora, y florece bajo el reino de las tinieblas. Este individuo es la encarnación más horrible de ese espíritu en una persona. Ahora, ¿qué tipo de persona sería esta? Quiero ayudarte a entender esto dándote una imagen. No quiero que pienses en el anticristo como un término abstracto. Este es una persona real. Y hay un modelo para esta persona. Sé que es horrible hablar sobre este individuo, pero, mirando a través de la historia humana, el modelo más obvio y conocido para este tipo de persona es Adolf Hitler. Adolf Hitler deseaba gobernar el mundo. Tenía un diseño global. En segundo lugar, decidió que destruiría a los judíos. Esto lo coloca en el corazón y el alma de todos los esfuerzos anti-Dios, anticristo, intentando destruir a los judíos para destruir los propósitos de Dios a través de ellos. Adolf Hitler no era solo un hombre desprovisto de sentido común o impulsado por pasiones extrañas. Estaba poseído por demonios en el nivel más profundo. Es un ejemplo clave del anticristo venidero, quien estará lleno de Satanás. Hay un libro fascinante llamado The Morning of the Magicians, La Mañana de los Magos, de Lewis Powells y Hack Berger. Avon Books, 1969, escrito el año en que vine aquí. Fue algo increíble leer ese libro, The Morning of the Magicians, porque habla de Adolf Hitler. Los autores, que no son cristianos, presentan el caso de la identificación de Hitler con el mundo demoníaco a partir de registros de los juicios de Nuremberg, por ejemplo, miles de libros y reseñas y el testimonio de muchos testigos presenciales. Y aquí están las cosas que dicen sobre Adolf Hitler. Cito: es imposible entender los planes políticos de Hitler, a menos que uno esté familiarizado con sus creencias fundamentales y su convicción de que existe una relación mágica entre el hombre y el universo. Y al decir eso, introducen al lector en el mundo del misticismo en el que vivía Hitler, profundas y oscuras conexiones con poderes demoníacos. Hitler veía el milagro de su propio destino, según él, como una acción de fuerzas sobrenaturales invisibles. Los autores continúan diciendo: la probable explicación de los actos de Hitler es la existencia de un enigma mágico, una poderosa y satánica corriente mística. Nunca estaremos a salvo del nazismo, o más bien de ciertas manifestaciones de lo satánico, que a través de los nazis proyectaron su oscura sombra sobre el mundo, hasta que nos hayamos despertado a una comprensión plena de los aspectos más fantásticos de la aventura hitleriana. Es decir, no puedes entenderlo a menos que entiendas sus conexiones con los demonios. Algunos de ustedes reconocerán el término la sociedad de la tierra hueca. Se remonta a un par de siglos. Eric Norman escribió un libro en 1972 sobre la sociedad de la tierra hueca, y nos da más información sobre la conexión de Hitler con el mundo demoníaco. La sociedad de la tierra hueca decía básicamente que la tierra es hueca y que dentro de la tierra hay seres sobrenaturales que viven y existen. Y ellos son los superpoderes. Y si no accedemos a ellos y encontramos maneras de conectarnos con ellos y someternos a ellos, los destruirán. La sociedad de la tierra hueca, Hitler y su culto secreto nazi estaban profundamente involucrados en esta sociedad. Es una especie de macabra obsesión. Realmente creían que la tierra era hueca y contenía a estos seres avanzados. Y si no nos sometemos a ellos, finalmente seremos esclavizados por ellos. Norman escribe:
Registros nazis incautados después de la caída del Tercer Reich indican que Hitler y sus secuaces lanzaron varias expediciones a la Tierra Hueca. Siempre estaban tratando de encontrar la manera de entrar en la Tierra Hueca, y hay listas, estaba leyendo algunas de ellas esta semana, de lugares en el mundo donde las personas creían que había una entrada a la Tierra Hueca para contactar a estos seres. Este tipo de cosas se menciona en el hinduismo, se menciona en el budismo, se menciona en ciertas tribus de nativos americanos, y era parte de la mitología germánica antigua, que tal vez es de donde Hitler se conectó con ella. Es una cosa extraña y bizarra que impulsó a Hitler. Estas comunicaciones demoníacas llevaron a Hitler a usar niños, y eso proviene directamente de las percepciones ocultistas de la sociedad de la Tierra Hueca. Desde esa perspectiva de la Tierra Hueca sobre los niños, él desarrolló lo que se llamó los hombres lobo adolescentes. Estos eran niños pequeños con uniformes negros de entre 8 y 13 años que llevaban en sus mangas siniestros emblemas de calaveras. Y Hitler, en un momento, tuvo 8.800.000 de esos niños como parte de esta fuerza demoníaca. Su Tercer Reich estaba completamente vinculado al oscuro ocultismo demoníaco. Karl Haushofer fue uno de los generales de Hitler y uno de los primeros miembros de la sociedad alemana conocida como la Sociedad del Amanecer Dorado, fundada para la práctica de la magia negra. Fue Haushofer quien animó a Hitler, bajo la influencia demoníaca, a escribir Mein Kampf, Mi lucha. Haushofer había visitado la India, China y el Tíbet. Había adoptado creencias budistas y esencialmente fue iniciado en una sociedad secreta budista, la Sociedad Oculta Negra, de la cual la única salida era el suicidio. Demostró algunos poderes psíquicos demoníacos asombrosos. Tenía un control total sobre Hitler. Haushofer era el mago negro que controlaba a Hitler. Incluso Rudolf Hess dijo, Haushofer es el poder, el mago detrás de Hitler y sus legiones demoníacas. Esa es una cita de Rudolf Hess. Haushofer era el mago. Hitler era el medio que conectaba con los demonios. La esvástica era un signo mágico del Oriente y también de Europa, con orígenes demoníacos. Para 1925, un grupo de monjes tibetanos se había mudado a Berlín. Eran miembros de una orden negra que juraban lealtad a los poderes de las tinieblas, a Satanás mismo. A partir de ese momento, los nazis comenzaron a financiar expediciones a Mongolia y al Tíbet para conectarse con más de estos monjes negros, buscando profundizar en el mundo demoníaco del cual Hitler quería extraer el poder para apoderarse del mundo. Cuando Alemania cayó, se encontraron varios cientos de hombres con uniformes de la SS, con insignias de calaveras, que eran orientales del Himalaya y no tenían identificación. Rosenberg dijo que eran los últimos monjes negros que habían ayudado al oscuro y amenazante movimiento de Hitler. Rosenberg declaró que en marzo de 1946, Haushofer mató a su esposa y luego, frente a un altar budista, se suicidó. Su hijo dijo que sabía que su padre era el mago detrás de Hitler. Los 7 fundadores del nazismo estaban profundamente involucrados en el ocultismo. En The Morning of the Magicians, la mañana de los magos, se dice, y cito, no se puede evitar pensar en él como un medium, es decir, Hitler. La mayor parte del tiempo, los mediums son personas comunes e insignificantes. De repente están dotados de lo que parece ser poderes sobrenaturales. Fue de esta manera, sin ninguna duda, que Hitler fue poseído por fuerzas más allá de sí mismo, fuerzas demoníacas, de las cuales el individuo llamado Hitler era solo el vehículo temporal. Aquellos cercanos a él dijeron que cuando hablaba abiertamente y en público, tenía una voz completamente diferente de su voz normal, porque los demonios estaban hablando a través de él. Citando a Hitler, él dijo, ¿cuál será el orden social del futuro? Camaradas, se los diré, sobre todo reinará una nueva y exaltada nobleza de la cual no puedo hablar. Literalmente estaba hablando de un gobierno demoníaco. Estaba poseído por Satanás.
Era la herramienta mediante la cual Satanás pensó tomar control demoníaco sobre todo el mundo. En las entrevistas con testigos del comportamiento de Hitler, un relato me pareció particularmente impactante. Aquí está el registro de un testigo. Una persona cercana a Hitler me dijo que se despierta en la noche gritando y con convulsiones. Llama pidiendo ayuda y parece estar medio paralizado. Es presa de un pánico que lo hace temblar hasta que la cama se sacude. Pronuncia sonidos confusos e ininteligibles, jadeando como si estuviera a punto de asfixiarse. Hitler estaba de pie en su habitación, tambaleándose y mirando a su alrededor como si estuviera perdido. «Es él, es él, es él. Ha venido por mí», gemía. Sus labios estaban pálidos, estaba sudando profusamente. De repente pronunciaba una serie de cifras sin sentido, luego palabras y fragmentos de frases. Era aterrador. De repente gritó: «Allí, allí en la esquina». Está allí todo el tiempo, golpeando con los pies y gritando. Citándolo nuevamente, Hitler dijo: «Hay otra especie de humanidad que no merece el nombre de humanidad, un remanente de alguna forma inferior de vida creada junto con criaturas repugnantes que se arrastran, como los gitanos, los negros y los judíos». Hitler continúa: «Están tan alejados de nosotros como los animales lo están de los humanos. No quiero decir que considero a los judíos como animales. Están mucho más alejados de los animales de lo que nosotros estamos. Son criaturas fuera de la naturaleza». Fin de la cita. Y así masacró a 6.000 de ellos y quería matar a cada judío en la tierra. Este es el espíritu del anticristo, haciendo esencialmente lo que todos los demás trataron de hacer a lo largo de toda la historia humana: destruir los propósitos de Dios a través del pueblo de Israel. Por eso fueron los judíos y no otro grupo de personas. Aunque dijo cosas sobre los gitanos y cito los negros, realmente estaba detrás de los judíos. Sé que es horrible considerar todo esto acerca de Adolf Hitler, pero quiero que entiendas que cuando hablamos del anticristo, no estamos hablando de una idea abstracta, porque aquí hay un modelo de ese tipo de persona. Antidios, anticristo, impulsado por Satanás, poseído por demonios, esencialmente tratando de desatar el infierno en la tierra. Este último hombre de iniquidad, este hijo de destrucción, será la herramienta de Satanás para destruir a Israel, blasfemar contra Dios, blasfemar contra Cristo, destruir toda adoración excepto la adoración hacia Él mismo, y llevar a todo el mundo al infierno. Como dijo Juan, hay muchos anticristos. Siempre ha existido un espíritu de rebelión contra Dios y contra Cristo. Siempre ha estado ahí. No es algo nuevo, pero encontrará su máxima expresión en esta forma final increíblemente poderosa. Una ilustración un poco más antigua y menos conocida de esto es Antíoco Epífanes, quien vivió alrededor del 168 o 170 a.D. Fue el rey de Siria que decidió eliminar a los judíos de la faz de la tierra. Invadió Jerusalén, mató a miles de judíos, vendió a otros como esclavos. Declaró que si alguien circuncidaba a un niño sería castigado con la muerte. La circuncisión de un niño era castigada con la pena de muerte. Erigió un altar a Zeus en el templo judío, ofreció carne de cerdo en ese altar, convirtió el templo en un burdel e hizo todo lo posible por profanarlo. Llevó a cabo un esfuerzo deliberado y cruel por exterminar la religión judía, al pueblo judío y destruir la adoración al verdadero Dios. También fue un hombre de Satanás. Pero mucho peor que Antíoco, y mucho peor que Hitler, será el anticristo final. Así que vamos al texto y veamos lo que dice acerca de él en el versículo 3. Es el hombre de iniquidad. Es el hijo de destrucción. En otras palabras, está definido por esas dos cosas, iniquidad y destrucción. Ahora, ¿dónde encontramos por primera vez a esta figura? Creo que el primer lugar donde se le menciona en el Antiguo Testamento es en Ezequiel 38, versículo 2. No tienes que buscarlo, solo lo mencionaré. Allí es identificado como Gog, de la tierra de Magog, el príncipe jefe de Mesec y Tubal.
Resumiendo lo que dice Ezequiel, está hablando de un príncipe que ha de venir, un príncipe jefe que será el enemigo del pueblo de Dios, quien liderará una coalición de naciones contra Jerusalén en los últimos tiempos. Los detalles de esto están registrados en Ezequiel 38 y 39. Luego, la siguiente vez que ves al anticristo en el Antiguo Testamento, lo ves en el libro de Daniel. En Daniel capítulo 7 y 8 es identificado como el cuerno pequeño. En Daniel 9 es el príncipe que ha de venir. En Daniel 11 es el rey que hace su voluntad. En Zacarías 11 es el pastor insensato y despreciable. Y avanzando hasta el final de las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, es identificado como la bestia. Es todas estas cosas, pero es más conocido para nosotros como el anticristo, en el lenguaje de 1 Juan 2:18, anticristos, contra Cristo y en lugar de Cristo. Ahora, quiero que visualices en tu mente las cosas que Daniel dice sobre él, porque creo que esto ayudará a definirlo, y lo presentaré de forma rápida. En Daniel, capítulo 7, versículo 8, se le describe como un pequeño cuerno que surge de la oscuridad y se convierte en un poder dominante. El cuerno es un símbolo de poder. Este es un cuerno pequeño e insignificante que eventualmente asciende al poder global. Eso es Daniel 7, en el versículo 8. Daniel lo describe con ojos como ojos de hombre, lo que indica su inteligencia, y con una boca que habla grandes blasfemias, lo que indica tanto su habilidad oratoria como su arrogancia. El versículo 21 de Daniel 7 revela su hostilidad hacia el pueblo de Dios, haciendo guerra contra los santos y venciendo a algunos de ellos. El versículo 23 de ese capítulo señala que su reino será diferente de todos los demás reinos, y devorará toda la tierra, la pisoteará y la aplastará. A diferencia de Hitler, que no pudo lograrlo, el anticristo final gobernará el mundo entero. Su imperio será mundial. El versículo 25 de Daniel 7 dice que será un blasfemo que hablará contra el Altísimo. Introducirá cambios en los tiempos y las leyes, reemplazando las ceremonias religiosas y observancias del mundo con nuevas en su honor. Incluso introducirá una especie de moralidad falsa inspirada satánicamente. Pero Daniel también nos dice que estará limitado a un breve periodo de tiempo. Un tiempo, tiempos y medio tiempo en el versículo 25. Eso es 1 más 2 más medio, lo que da 3 años y medio. Estará limitado a un periodo de 3 años y medio, que es la mitad de la tribulación. Durante esos 3 años y medio su reinado de terror estará en pleno apogeo. Su dominio será tan grande que literalmente dominará el mundo entero. Pero cuando termine, al final de los 3 años y medio, el tribunal se convocará y Dios traerá juicio. El dominio del anticristo será quitado, aniquilado y destruido para siempre. La soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Él tiene un periodo de 3 años y medio, la última mitad de los 7 años de tribulación, lo que se llama la Gran Tribulación. Al final de eso, el Señor lo destruirá cuando venga para establecer su propio reino. Luego, Daniel 8 tiene más que decir sobre el anticristo. Dice que es insolente, de rostro fiero, e intimidará a las personas para que se sometan. Daniel 8, versículo 25, dice que es hábil en intrigas. Sabemos que su maestro es Satanás mismo. El versículo 24 de Daniel 8 indica que derivará su poder de Satanás. El versículo 25 dice que se engrandecerá en su propio corazón, caracterizado por un orgullo arrogante. Además, destruirá a muchos mientras están en paz. No los matará en guerra, simplemente los masacrará por el placer de hacerlo. Se opondrá al príncipe de príncipes, que es el Señor. Será un blasfemo del Señor Jesucristo. Al final, será destruido sin intervención humana, lo que significa que Dios lo matará, y lo hará con el aliento de su boca. En Daniel capítulo 9, Daniel dice que en la primera mitad de ese periodo de tiempo,
Los judíos harán un pacto con el anticristo. Parece ser alguien que protegerá a Israel al inicio de los 7 años, por lo que hacen un pacto firme con él por una semana al comienzo del tiempo de tribulación. Él actúa como su protector hasta la mitad de la semana, cuando se vuelve contra ellos, profana el templo, comete lo que nuestro Señor llamó en Mateo 24 una abominación desoladora. A la mitad del periodo, muestra su verdadero carácter, se vuelve contra el pueblo judío, comete un acto de profanación en el templo, lanza la gran tribulación y comienza un esfuerzo por masacrar a los judíos y a todos los que pertenecen a Cristo. Daniel dice que Dios destruirá al anticristo en el regreso del Señor Jesús. En el capítulo 11 de Daniel, se le presenta como un rey despiadado, arrogante y orgulloso que hará lo que le plazca, un blasfemo sin precedentes en la historia humana, que se magnifica a sí mismo sobre todo Dios, diciendo cosas monstruosas contra el Dios de dioses, sin mostrar respeto por el Dios de sus padres, abandonando la religión de sus ancestros. Se magnifica a sí mismo sobre todo. Tiene una religión ancestral, pero la abandona. No estamos seguros de cuál es, pero es interesante. En Daniel 11 se dice que no tiene interés en el deseo de las mujeres. No tiene deseo por las mujeres, lo que podría significar que es homosexual, o podría ser que sea un heterosexual célibe. Algunos piensan que esto podría indicar que podría ser un papa. Dios lo juzgará y lo destruirá en el regreso de Cristo. Ahora, ¿qué llevó a hablar de este tema? ¿Qué está haciendo Pablo hablando de todo esto con los creyentes de Tesalónica? ¿Cuál es el punto de esto? El punto es claro. Se les había dicho en 1 Tesalonicenses 4, en su primera carta, que el Señor iba a arrebatarlos, que el Señor vendría, los muertos en Cristo resucitarían primero, y todos los demás creyentes vivos serían reunidos para encontrarse con el Señor en el aire y ser llevados al cielo. 1 Tesalonicenses 4:17. Consolaos unos a otros con estas palabras. Consuelo. El consuelo viene porque seremos arrebatados. Luego llegamos al capítulo 5. Y el día del Señor comienza. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 lo podemos observar por un momento. El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Versículo 2. Vendrá, versículo 3, con destrucción. El día del Señor viene con destrucción. Mientras el mundo dice paz y seguridad, todo parece estar bien. El anticristo está gobernando el mundo. El gobernante único mundial ha traído paz y una paz falsa al mundo. La primera mitad será un tiempo de falsa paz, básicamente orquestada por este anticristo demoníaco. Pero cuando todos estén diciendo paz y seguridad, la destrucción vendrá repentinamente sobre ellos como los dolores de parto sobre una mujer encinta, y no escaparán. Este es el día del Señor. El Señor lo traerá todo a su fin en un juicio final y aplastante. Pero, en el versículo 4, vosotros hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Eso no se aplica a vosotros. En el rapto del capítulo 4, seréis arrebatados, estaréis fuera, os habréis ido. Luego viene el día del Señor, el día de las tinieblas, el día del juicio. Eso es lo que les había enseñado, que serían arrebatados antes de que el día del Señor incluso comenzara, antes de que empezara. Eso es lo que se les había dicho. Y ellos sabían lo que era el día del Señor. Obsérvese que se menciona, como dije, en 1 Tesalonicenses 5, y se menciona aquí nuevamente en 2 Tesalonicenses 2, al final del versículo 2, el día del Señor. Se menciona 4 veces en el Nuevo Testamento, pero 19 veces en el Antiguo Testamento. Y todos los que conocían el Antiguo Testamento y habían sido enseñados en el Antiguo Testamento, conocían el carácter del día del Señor. ¿Qué es? Es el día del juicio final. Escucha Isaías 2:12, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo lo que se levanta y será abatido. Isaías 3:6, aullad porque cercano está el día del Señor.
Isaías 3:9. He aquí el día del Señor viene, cruel con indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad. Jeremías 46:10. Porque este es el día del Señor, el Señor de los ejércitos, día de venganza para vengarse de sus enemigos. O Joel 15. Ay del día, porque cercano está el día del Señor. Joel 2:11. Grande es el día del Señor y muy terrible. En el versículo 31 de Joel 2, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. El profeta Amós, capítulo 5, versículo 18. Ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz. Amós 5:20. ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz? Malaquías 4:5. El día grande y terrible del Señor. Sofonías 1:14. El gran día del Señor está cercano. Sofonías 1:15. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. 6 veces en el Antiguo Testamento es llamado el día de la perdición. 4 veces es llamado el día de la venganza. Apocalipsis 6:17 lo llama el gran día de su ira, el día final. El Nuevo Testamento lo llama su día, el día de la ira, el día de la ira y la revelación en Romanos 2, y el gran día del Dios Todopoderoso. Ellos sabían lo que era el día del Señor. También vivían en la expectativa de ello. Incluso en Ezequiel leemos, el día está cerca, el día del Señor está cerca. En Joel 2 no, el día del Señor viene, está cercano. Joel 3:14, el día del Señor está cercano. Zacarías 14:1, he aquí el día del Señor viene. En el Nuevo Testamento está expresado incluso más específicamente. Mateo 13, Mateo 24, Mateo 25 hablan del día del Señor, que está cerca, que viene. Pablo escribe sobre esto en 1 y 2 Tesalonicenses, como estamos viendo. Pedro escribe sobre esto en 2 Pedro 3. El libro de Apocalipsis está lleno de elementos del día del Señor. Así que aquí está el problema. Los tesalonicenses habían sido enseñados que serían arrebatados antes del día del Señor. Esa es la secuencia de 1 Tesalonicenses 4 y 5. Pablo les había dado instrucciones sobre el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Estaban destinados a la gloria. Estaban encaminados hacia la paz. Por eso él dijo, consolaos unos a otros con estas palabras. Ustedes no son de las tinieblas, son hijos de la luz, hijos del día. No verán las tinieblas del día del Señor, ni los horrores que lo acompañan. Sin embargo, volvamos a los versículos 1 y 2. Pablo escribe, pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahora les voy a pedir que escuchen mientras reitero lo que necesitan saber sobre esto. El pánico se había apoderado de ellos. ¿Por qué? Ellos pensaban que ya estaban en el día del Señor. Creían que estaban viviendo en el día del Señor. Por eso en el versículo 2 dice, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro entendimiento, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. La situación se presenta con mucha claridad. Pablo dice, miren, tengo que hablarles sobre la venida del Señor. Tengo que aclarar su confusión respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Eso es el rapto que nos reúne en su presencia, descrito en 1 Tesalonicenses 4, la episinagoge, de donde obtenemos la palabra sinagoga. La reunión, el agrupamiento de los santos, si se quiere, para llevarnos al cielo, como dice en Juan 14, al lugar que Él ha preparado para nosotros, y así estaremos siempre con el Señor. Así que Pablo dice, quiero volver y hablar sobre la venida de Cristo y el rapto, y recordarles lo que deben creer. Ellos habían estado esperando el rapto, creyendo que eso sería lo próximo. Por lo tanto, vivían en consuelo. Consolaos unos a otros con estas palabras. Pero alguien había llegado y los había confundido. Miren nuevamente el versículo 2.
que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro entendimiento, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Ellos esperaban ser llevados antes del día del Señor. Esperaban que, como dice el capítulo 1, versículo 7, el Señor Jesús se manifestara desde el cielo con sus poderosos ángeles en fuego ardiente, dando retribución a los que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio, y que pagaran la pena de la destrucción eterna. No esperaban estar presentes cuando el Señor viniera en juicio y furia, pero se habían confundido y convencido de que estaban en el día del Señor. ¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Cómo sucedió eso? Pablo dice que esencialmente habían sido sacudidos y perturbados por espíritu o palabra o carta como si fuera de nosotros. Hay tres cosas aquí. El triple uso de día indica tres medios distintos por los cuales había llegado esta enseñanza. Primero, vino por espíritu. ¿Qué sería eso? O tal vez alguna declaración profética. Quizás alguien dijo que había recibido una revelación del Espíritu Santo. Y la revelación del Espíritu Santo era que toda esta persecución que estaban sufriendo, todas las dificultades que estaban pasando, significaban que ya estaban en el día del Señor. Alguien decía que eso venía del Espíritu Santo. O por palabra, algún sermón, algún predicador llegó y dijo, según mi perspectiva, estamos en el día del Señor. Entonces había una fuente sobrenatural que tal vez pensaron que comunicaba que estaban en el día del Señor. Luego había este predicador que llegó y predicó diciendo, saben, mi evaluación es que están en el día del Señor. Pero lo más preocupante de todo era una carta como si fuera de nosotros. Alguien sacó una falsificación, una carta falsa como si hubiera sido escrita por Pablo y los apóstoles. Quienquiera que estuviera diciéndoles esto, y puede haber sido la misma persona que decía, tengo una revelación del Espíritu, quien también decía, esto es lo que pienso, y quien decía, de hecho, tengo una carta de Pablo y los apóstoles. Era esa carta, por encima de todo, la que tanto los perturbaba, porque tal vez Pablo había cambiado de opinión. Tal vez Pablo había fallado en la verdadera revelación la primera vez, pero estaban reclamando la autoridad de Pablo y la autoridad apostólica para la idea de que los tesalonicenses ya estaban en el día del Señor. Y eso era terriblemente perturbador. ¿Cómo les afectó eso? Estaban sacudidos. Estaban en un estado de shock, miedo, alarma y confusión, sacudidos en su entendimiento, literalmente desprendidos de su mente. Su pensamiento estaba completamente perturbado. Sacudidos sugiere un movimiento de balanceo, como un barco sacudido por las olas, o un edificio en un terremoto sacudido de sus cimientos. Estaban agitados violentamente por esta enseñanza. Estaban perturbados, lo que significa alarmados o asustados. Tiene la idea de tumulto, miedo, incluso gritos, clamor, pánico nervioso porque creían que estaban en el día del Señor. Y ellos sabían lo que era el día del Señor. Acabo de leerles todo lo que el Antiguo Testamento dijo al respecto. Ahora, escuchen, esto es muy importante mientras concluyo por hoy. Si ellos hubieran sido enseñados acerca de un rapto posterior a la tribulación, si les hubieran enseñado, como algunos creen, que serían arrebatados al final de la tribulación, al final del día del Señor, entonces estar en el día del Señor habría sido una buena noticia, porque significaría que el rapto estaba cerca. Pero obviamente ellos habían creído lo que Pablo les había dicho, que serían arrebatados antes de que eso sucediera. Y ahora, al pensar que ya estaban en él, significaba que o se lo habían perdido o que esa enseñanza no era correcta. Y para respaldar la idea de que esa enseñanza no era correcta, tenían una carta falsa que supuestamente era de Pablo, y estaban aterrados porque estaban enfrentándose a la furia completa del día del Señor. Déjenme decir esto de nuevo. La única razón por la que estaban aterrados era porque esperaban un rapto antes del día del Señor, no al final.
Ahora estaban aterrados porque creían que estaban en el día del Señor. Pablo escribe esto para consolarlos. ¿Cómo los consuela? Diciéndoles: han sido engañados, han sido sacudidos de su entendimiento, han sido perturbados en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Eso no es verdad. En el versículo 3 dice: ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No han visto eso. No necesitan estar perturbados. No están en el día del Señor. Al final del capítulo, en el versículo 13, miren esto. No necesitan vivir con miedo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A esto os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sigan esto. Ustedes fueron escogidos, esto es elección desde antes de la fundación del mundo. Fuiste elegido para salvación, santificación, glorificación, no para juicio. Así que hermanos, en el versículo 15, manteneos firmes y retened las tradiciones que os fueron enseñadas, ya sea de palabra o por carta nuestra. Y luego dice: y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele y fortalezca vuestros corazones en toda buena obra y palabra. Anímense, sean consolados, no están en el día del Señor, nunca estarán en el día del Señor. Tenemos una esperanza bienaventurada. No estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Cristo. Tenemos esa esperanza bienaventurada en la anticipación de la gloriosa aparición de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Si un rapto post-tribulacional fuera cierto, Pablo les habría dicho: alégrense de estar en el día del Señor, porque eso significa que el rapto está cerca. Pero él dice: sean consolados, no van a estar en el día del Señor, sean consolados. Puede parecerle a algunas personas aventurero decir: bueno, vamos a pasar por la tribulación. Pero si entiendes lo que es y lees lo que las Escrituras dicen al respecto, y el desatar de los juicios terminales del día del Señor por parte de Dios, y comprendes lo que se dice en Apocalipsis 6 al 19, todos los horrores de los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas, los juicios de las copas, eso no es algo que quieras experimentar, ni tampoco querrías que lo experimentaran tu familia o tus seres queridos. Viviríamos con miedo. Seríamos como ellos. Seríamos sacudidos en nuestra compostura. Estaríamos profundamente agitados y perturbados si pensáramos que íbamos a entrar en el día del Señor y experimentar ese tipo de juicio. Incluso si no nos afectara directamente, el hecho de que estuviera ocurriendo a nuestro alrededor sería abrumadoramente horrible. Ellos necesitaban escuchar de nuevo que no iban a estar en el día del Señor. El día del Señor será cuando Dios venga en juicio, y Él destruirá a ese hombre de iniquidad, sus poderes demoníacos, todos sus aliados demoníacos y todos sus aliados humanos en su regreso. Con la espada de su boca, con el aliento de su boca, los destruirá a todos y los echará al lago de fuego. Pero durante ese periodo de tribulación, el anticristo será el anticristo. Hará un pacto con ellos, Israel, y parecerá ser su amigo. El periodo profanará el pacto y comenzará a querer masacrarlos, como todos los enemigos de Dios siempre han hecho con Israel. El objetivo principal del anticristo será destruir a los judíos y por ende frustrar los propósitos de Dios. Pablo dice: ustedes no estarán allí. Vivimos en la promesa de consuelo eterno y buena esperanza, y nuestra esperanza es que el Señor vendrá y nos llevará como prometió. Así que les dice: miren, no están en el día del Señor. El día del Señor no puede venir hasta que el anticristo se manifieste. Y obviamente, Él no está aquí. Antes de que eso suceda, tendrá lugar el rapto. Ahora, esa es la introducción, los primeros 2 versículos para esta mañana. A partir de ahí, responderemos la pregunta: ¿cómo evitar la confusión y el miedo respecto al regreso del Señor?
cómo evitar la confusión y el miedo respecto al regreso del Señor. Lo retomaremos la próxima vez. Padre, una vez más, es una experiencia emocionante escuchar tu palabra desplegada en toda su verdad. Te damos gracias porque has preparado un hogar para nosotros y vendrás a llevarnos contigo para estar contigo para siempre, porque nos has salvado de la ira venidera, porque anticipamos nuestra reunión contigo en la gloria, y volveremos contigo cuando vengas a establecer tu reino. Te damos gracias porque tu promesa para nosotros desde antes de la fundación del mundo es salvación, santificación y glorificación. Seremos llevados a la gloria antes de que el día del Señor estalle en este mundo. Te damos gracias por la esperanza bienaventurada, la buena esperanza por gracia que consuela nuestros corazones. La vida ya es lo suficientemente difícil en un mundo caído lleno de anticristos, lleno de odio contra Dios. El espíritu del anticristo está en todas partes y parece estar escalando. Es un desafío vivir en este mundo, pero sabemos que tú nos has prometido que nunca viviremos ese horrendo tiempo en el futuro, cuando el hombre de Satanás, 1000 veces peor que Hitler, gobernará todo el planeta y traerá consigo un mal que causará que tu ira del día del Señor sea desatada. Te damos gracias porque estaremos contigo, reunidos alrededor de tu trono, celebrando la cena de las bodas del Cordero, recibiendo nuestras recompensas eternas, y volveremos contigo en gloria para tu reino. Es una verdad asombrosa y promesas maravillosas. Somos indignos, pero estamos tan agradecidos. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.